Buenas tardes. Voy a enviar por esta ocasión el chat en vivo. Sin embargo, al final les voy a dar mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda se pueda comunicar conmigo. O en la grabación de de este directo, pues hacemos los comentarios. Bueno, me presento. Mi nombre es Jason Díaz. Yo soy licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estudiante de maestría en Informática Educativa. Y el contenido que yo quiero compartir con ustedes es el pensamiento computacional, o ronda en torno al pensamiento computacional y cómo este se puede llevar a una propuesta educativa. Tendremos programadas aproximadamente 5 sesiones de trabajo. Esta sería la primera, donde simplemente es una introducción y un abordaje a lo que se indica es el pensamiento computacional. Y más adelante entraríamos a trabajar cada uno de los elementos que hoy voy a socializar con ustedes que harían parte de esta propuesta. Sobre esto, pues cabe resaltar que es una propuesta para educación básica primaria que tiene unos elementos pedagógicos, disciplinares y de contenidos que más adelante socializaré y que iremos resolviendo en cada una de las sesiones. Para el abordaje del pensamiento computacional se puede hacer de dos maneras, una que puede ser conectado y otra desconectado, o sea, una online y otra offline. Para las sesiones online con los estudiantes voy a trabajar de pronto una propuesta desde Scratch, que es un software de programación muy conocido por todos, a través del cual podemos hacer reconocimiento de cada una de las etapas del pensamiento computacional que vamos a trabajar. Y también hay una propuesta offline o desconectada en la cual voy a recurrir ya en este caso a la pedagogía Montessori para hacer una experiencia mucho más rica en la experiencia que los niños van a tener con sus sentidos en el aula de clase. Bueno, inicio compartiéndoles este pequeño GIF animado que dice, como no tenía computadora, hice mi propio teclado con papel. Esto para abrir un poco la dinámica a la reflexión que muchas veces hacemos sobre qué pasa cuando la infraestructura no es suficiente para que nosotros podamos trabajar la informática con nuestros estudiantes. Y pues la verdad, el término de pensamiento computacional nos hace una invitación a eso, a que nosotros podamos ver que no es necesario para trabajar con los chicos, los algoritmos, la programación, habilidades informáticas, manejo de información y demás, no es necesario recurrir al elemento Internet, a la tecnología digital, sino que simplemente desde ejercicios prácticos muy sensoriales se puede generar este tipo de experiencia. Eh, la competencia que nosotros vamos a abordar en todo este curso es reconocer una estrategia en y para la identificación, formulación y resolución de problemas. Y aquí no quiero entrar en discusiones frente a si esta es una estrategia que estoy sobreponiendo a otras metodologías que utilizan la resolución de problemas como estrategia. No, sino que es una de las nuevas propuestas que estamos reconociendo. Preguntas orientadoras. ¿Qué es el pensamiento computacional? De aquí vamos a ver lo que es la importancia, las utilidades, la estructura, el modelo y vamos a dejar una actividad para para el próximo encuentro. Empecemos entonces. Pensamiento computacional. Aquí tenemos dos definiciones, una que hace parte del primer esbozo que se hizo de pensamiento computacional, que fue un aporte que nos hizo la doctora Janet Wynne en el año 2006, a través de un artículo que se publicó en una revista americana, en donde decía que es el conjunto de habilidades, destrezas y herramientas mentales habituales en los profesionales de las ciencias de la computación, pero que todos los seres humanos deberían poseer y utilizar para resolver problemas. Esta fue una de las primeras definiciones que se abordó frente al pensamiento computacional. Sin embargo, al adentrarnos un poco más en el ejercicio de cómo poderla llevar a cabo, cómo poder entender este concepto, nos dimos cuenta que todavía tenía un ejercicio que en su concepto lo ligaba muchísimo a lo que es la computación y las ciencias de la computación, y es algo que las personas actualmente todavía discuten, ¿no? ¿Cuál es en sí ese concepto de pensamiento computacional? Si es el que Janet Wynne nos propuso en el año 2006 o si debemos replantear un nuevo concepto. El otro concepto que les traigo ya es un poco más elaborado, ya ha participado en debates, ya ha sido muy discutido en la comunidad académica y es el que nos ofrece la autora Selby Cynthia Collins,
Ella es una doctora en educación que en estos momentos pues ha implementado todo un currículo en el Reino Unido para la formación de estudiantes, docentes en pensamiento computacional. Y no solamente digamos que es algo que ha permeado estos escenarios allá en el Reino Unido, sino que actualmente ellos a través de diferentes mecanismos y organizaciones han buscado expandir esta experiencia a lo largo y ancho del mundo. Ella nos dice que el pensamiento computacional es eso, es un enfoque centrado para la resolución de problemas que incorpora procesos de pensamiento que utilizan abstracción, descomposición, algoritmos, evaluación y generalizaciones. De aquí es importante que nosotros hagamos un reconocimiento ya puntual de cuáles van a ser esos elementos de pensamiento computacional que vamos a abordar. Toda esta propuesta acoge más este segundo concepto. Sin embargo, quiero dejar claro que el pensamiento computacional es un concepto que todavía se está consensuando a nivel mundial. En América Latina, uno de los referentes más importantes es Miguel Olave, y en España Miguel Hugo Zapata Ros, que son dos académicos que actualmente nos están invitando mucho a involucrarnos con el concepto del pensamiento computacional y cómo transformar las prácticas educativas desde ahí, ya que el pensamiento computacional va a permear otros escenarios, otras prácticas que no solamente están ligadas a la tecnología de la informática. ¿Qué no es? Entonces, no solo son detalles, más detalles técnicos sobre el uso de software, y esto es para que hagamos claridad. El pensamiento computacional no es algo que nos están enseñando de manera técnica para que nosotros aprendamos a programar. Sí, es una de las primeras formas de pensar, que el hecho de que sea un ejercicio que a largo plazo puede generar una buena experiencia de los chicos frente a la programación, se piensa que es tecnificarlos, y realmente no se trata de eso, es más una actividad de pensamiento. No es pensar como un equipo de cómputo, no es que las personas actúen de manera automática, que sean ejecutores conductistas, no, para nada. Por el contrario, se está estimulando otras habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico. Tampoco es la programación en sí. Bien, o sea, parte de los ejercicios de pensamiento computacional se pueden abordar desde la programación, pero no necesariamente quiere decir que sea la programación como tal. No siempre requiere una computadora, como ya lo dejé claro en un principio. Se trata es de que las personas eh, puedan ver que hay una forma de empezar a estructurar una nueva forma de pensamiento en la cual yo, con mi entorno, con mis recursos próximos, careciendo de cualquier infraestructura, puedo llegar a generar una buena propuesta para que los chicos se adapten muy fácil a las nuevas tecnologías y a la sociedad del conocimiento. Y por último, eh, la idea tampoco es que esto lo empecemos a curricularizar ya, y pues esto sí lo abro en el panorama local. Se han hecho ejercicios muy interesantes frente al manejo del pensamiento computacional como parte de los planes de estudio y demás, pero de momento es bueno primero hacer un abordaje y un pilotaje que nos permita tener claridad sobre cuáles son esos requerimientos que realmente se deben tener en cuenta para poder involucrarlo con un currículo y para ampliar su perspectiva a nivel local o nacional. Importancia del pensamiento computacional, como ya lo mencioné, pues no es más que una alfabetización tecnológica. Se busca es que los estudiantes realmente aprendan a tener una nueva forma de resolución de problemas, o sea, entender un nuevo procedimiento para la resolución de problemas. Eh, que también importa bastante que los solucionadores de problemas eh, rompan esa línea de que todos son técnicos o ingenieros de sistemas. ¿Sí? Los solucionadores de problemas a través del pensamiento computacional pueden estar inmersos en muchísimas áreas: la medicina, la odontología, la educación, las ciencias de la salud en general, en fin, las ingenierías. Eh, Se hace hincapié también, como importancia, el hecho de que las personas aprendan a generar nueva y mejor información a partir de la que ya existe. Se presenta un sinfín de posibilidades para la resolución de problemas de manera creativa. Muchos de los ejercicios que se proponen para el pensamiento computacional pueden estar en el cotidiano, pero su intención final es que la persona pueda llevarlos a otro nivel.
como lo dirían en términos coloquiales los cocineros, sería como hacer una deconstrucción, ¿sí? Una deconstrucción de todo eso que ya tenemos en estos momentos dentro de nuestras áreas de conocimiento y generar nuevas propuestas que sean mucho más concretas y mucho más fáciles que nos permitan ir avanzando a grandes pasos. Y por último, pues como ya he dicho, esto no entra en discusión con otras metodologías para la resolución de problemas, como los 7 o 9 pasos que se proponen en el ABN, el aprendizaje por problemas, el APB, perdón, sino que es otra manera de entrar a resolver problemas, ¿sí? De una forma mucho más práctica y mucho más breve. Utilidades para la enseñanza. Entonces, dentro de la enseñanza, pues se busca que el pensamiento computacional nos ayude a incorporar más las TIC al aula, ¿sí? Tanto para docentes como para estudiantes. También nos ayuda a ver que las TIC son mediadores del conocimiento eh, pues, por ejemplo, aquí hago un paréntesis para el caso de la implementación de la estrategia que yo actualmente estoy llevando a cabo con mis estudiantes en el Colegio de Naturbay CDB. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho lo que es la realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada pues, entra a jugar un papel muy importante para que los chicos se motiven, siempre puedan visualizar un resultado que va más allá del plano físico, que a veces incluso los mismos recursos nos limitan un poco. Eh, También nos ayuda a obtener de los estudiantes un conocimiento subyacente, o sea, a pesar de que tú vayas trabajando en la estrategia sobre el pensamiento computacional, vayas abordando cada uno de los pasos, uno se va dando cuenta que esto se incorpora al saber y al saber hacer de los estudiantes, no es algo que quede estático, que quede simplemente en un momento, en un instante de la clase, sino que además está generando una trascendencia. Y por último, reglas de uso asociados con la computación en las actividades cotidianas. Entonces es también como aprender a programar un poco la vida. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy haciendo un ejercicio de abstracción, pues entonces un horario de clases es algo tan sencillo que si yo lo analizo muy bien desde el pensamiento computacional es una abstracción. Pero bueno, sin adelantarme más al tema, es básicamente eso, es ver cómo yo puedo asociar mi cotidianidad a la forma de pensar que nos está proponiendo el pensamiento computacional. Esta propuesta va a tener un abordaje en unos conceptos y en unos enfoques. Entonces, en cuanto a los conceptos, vamos a tener en cuenta el primero de ellos para la próxima sesión, que es la descomposición. Básicamente la descomposición lo que nos invita es a coger un todo, un problema, un gran problema, y dividirlo en subproblemas o dividirlo en un conjunto de partes que sean mucho más fáciles de manejar. La evaluación, que es cuando nosotros llegamos a sopesar y hacer juicios de valor para poder tomar decisiones. Conceptos, también vamos a trabajar el pensamiento algorítmico, ¿sí? En cuanto a esto, pues me voy a apoyar un poco en el software de Scratch y para la propuesta offline les voy a hablar un poquitico más sobre la realización de tareas programadas por el estudiante en lápiz y papel antes de pasar a la implementación o a la mediación TIC. También vamos a tener en cuenta el reconocimiento de patrones, o sea, cómo a partir de actividades que yo ya tengo establecidas, voy a poder involucrar una nueva actividad, voy a poder generar una nueva propuesta. Por ejemplo, si sabes que al abrir un documento en Microsoft Word puedes hacer una carta, pues también vas a poder hacer que al abrir Microsoft Word no estés utilizando simplemente el programa para hacer una carta, sino para escribir un libro, por ejemplo, para yendo así como en la línea de lo sencillo. También tenemos aquí muy en cuenta que vamos a abordar la lógica, ¿no? Como aquella capacidad que le estamos dando al estudiante de predecir y analizar el comportamiento de una serie de instrucciones o de comandos que yo estoy dando. Y por último, la abstracción, que es el otro concepto que vamos a considerar acá y que es eso que nos invita a no fijarnos en los detalles, sino realmente en lo que es importante para solucionar un problema. ¿Bien? Enfoques que podemos utilizar, entonces vamos a tener experimentación y retoques. Esto, por ejemplo, implica que vamos a tener ejercicios en los cuales los estudiantes y ustedes, maestros, van a tener una estructura de un programa, de un software, de una aplicación, de un videojuego, y ustedes lo que van a tener que hacer es hacer pequeñas modificaciones para que a través del juego, para que a través de cambiar valores, de cambiar datos, vayamos viendo cómo eso altera el resultado final. Creación, pues probablemente
cuando se involucra la creación es invitar a generar nuevas propuestas, a dar resolución a problemas de una manera novedosa, creativa, que antes no haya estado hecha, sino que sea algo totalmente novedoso. La depuración, tener ciertos elementos que cuando tú los modifiques permitan el correcto funcionamiento de las cosas. O sea, cuando hablamos de depuración estamos invitando a un enfoque en el cual yo presento las cosas siempre con un error para que tengamos que revisar sobre lo que ya está, dónde está el error y aprendamos a corregirlo para que pueda cumplir la función adecuada. La reiteración, que es otro de los enfoques que se tiene dentro de la propuesta, es cuando constantemente se insiste para que haya una práctica constante de conceptos, de manejo de situaciones, que todo el tiempo nos estén reforzando los conceptos que tenemos del lado izquierdo de las pantallas, y donde pues vamos a tener que todo el tiempo estar evaluando constantemente con los chicos. Por último, hay un enfoque colaborativo también dentro de la propuesta, y es que estos ejercicios buscan que el trabajo en equipo no sea una herramienta para una sola persona, sino para un grupo de personas, que todos puedan trabajar en función de resolver un problema de la mejor manera. Bien, algunos ejemplos. Entonces, hablábamos que uno de los componentes que teníamos dentro del pensamiento computacional era la descomposición. Aquí vemos, por ejemplo, el caso del submarino, donde podemos ver que hay un conjunto de partes que lo estructuran. Obviamente, pues aquí tengo unas así como por encimita, eh, pero que cada una de ellas es tan importante para poderlo utilizar, para poderlo hacer funcionar y demás. Tenemos la otra parte que es la abstracción, y es cuando yo me fijo en los detalles y omito aquellos que no son de relevancia. Por ejemplo, aquí en este caso estamos haciendo un análisis de la hidrodinámica que puede tener el submarino, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya no vamos a involucrar todas las partes, sino que a partir de esa descomposición que hicimos, estamos simplemente centrándonos en la forma general que va a tener el submarino para que éste tenga una mejor fluidez en el agua. También tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el reconocimiento de patrones. Si se dan cuenta, si aquí estamos hablando de perdón, si aquí estamos hablando de la fluidez que el vehículo puede tener en el agua, sí, aquí estamos viendo la fluidez que otros vehículos tienen en diferentes medios, ¿no? Entonces aquí ya no solamente estamos hablando de cómo el submarino se puede desplazar de una manera eficiente en el agua, sino además cómo lo puede hacer un vehículo, cómo lo puede hacer un cohete, cómo lo puede hacer un ciclista, hasta una nave espacial, si queremos proyectarlo un poco más hacia el futuro, cómo lo hacen los trenes bala, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de estos elementos, de analizar en primera medida estos elementos que componen el pensamiento computacional en la propuesta, es que posteriormente a eso vamos a poder generar una serie de reglas y estructurarlas de una manera muy clara para que sea más fácil trabajar sobre ellas y llegar a nuevas propuestas. Y eso ya es lo que nosotros vamos a conocer como el pensamiento algorítmico, que tal vez es una de las fases de orden superior que tiene el pensamiento computacional. Eh, hay un cuadro muy interesante que nos propone la doctora Selby Collins, perdón, que habla que habla de la taxonomía del pensamiento computacional, y es tal vez poder darle una ponderancia a estos elementos que les estoy socializando acá, para que cada uno vaya abordando una fase determinada en la construcción de conocimiento del estudiante. Bueno, la propuesta está basada en un modelo TPACK, ¿sí? El modelo TPACK, donde nosotros vamos a tener por un lado lo que son los recursos tecnológicos, ¿no? En este caso las mediaciones TIC, que pueden ser a través de la programación de software como Scratch, de pronto de realidad aumentada, de realidad virtual, donde vamos a poder incluir toda la parte de, no sé, de gamificación, etcétera, etcétera. En una parte disciplinar, que es prácticamente la que estamos abordando aquí con el pensamiento computacional, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo lo vamos a desarrollar eh, desde su parte más básica, desde lo teórico. Y finalmente, una parte que está orientada a las competencias, a la parte pedagógica, que está orientada, pues obviamente, desde las competencias para la resolución de problemas, y que además le añade elementos
de carácter pedagógico como lo es el enfoque, el modelo pedagógico, la pedagogía de aprendizaje que estamos utilizando. Por ejemplo, para el caso les comparto, es la pedagogía Montessori y también pues algo de pensamiento significativo, de aprendizaje significativo. Eh, y bueno, esa es como la estructura a grandes rasgos que les traigo aquí. Hoy simplemente quería compartirles a ustedes estas bases de la propuesta. Quería empezar a grandes rasgos a hablar de pensamiento computacional y quería dejar como en el tintero el concepto. Más adelante vamos a tener la posibilidad de entrar en una discusión, un nuevo debate sobre cómo yo lo voy a involucrar con mi día a día y con mis áreas del conocimiento. De pronto, a veces el hecho de pensar que estoy hablando de pensamiento computacional me lleva a pensar que eso es algo que solamente está hecho para los profesores de tecnología informática y no, la invitación es que todas las personas que sientan que quieren encontrar una manera práctica para que sus estudiantes resuelvan problemas, pues este espacio es el adecuado, están cordialmente invitados. Eh, para nuestra próxima sesión, vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es la descomposición. Vamos a empezar a descomponer ese pensamiento computacional en sus elementos y vamos a hacer un abordaje de lo que es la descomposición. ¿Ok? Eh, Les dejo dos preguntas para que pues las pensemos, las analicemos y pues si es probable nos lo dejen aquí en comentarios o me las envíen al correo y es ¿cómo se aplicaría el pensamiento computacional a su dominio o área temática? ¿Sí? Vuelvo y digo, rompamos el esquema, no es quedarnos solamente en que somos docentes de matemáticas o de español y que por eso entonces no me puedo involucrar con el pensamiento computacional, no. Y pues la idea es poder escribir sobre el pensamiento computación en general, cómo yo lo voy a aplicar a mi área del conocimiento. ¿Listo? Me voy a devolver nuevamente aquí, les comparto nuevamente la imagen. Recuerden, como no tenía la computadora, hice mi propio teclado con papel. No hay necesidad que nos involucremos con solamente nuestros equipos de cómputo para generar esas habilidades y competencias con los demás. Bueno, para finalizar vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí les voy a compartir, por ejemplo, algo de lo que se puede hacer con pensamiento computacional. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que tenemos en nuestra pantalla un pequeño problema y es un acertijo ya muy conocido por todos que requiere bastante de nuestra lógica y de involucrar algunos elementos de pensamiento computacional que ya les he mencionado. En este momento vemos el típico acertijo del granjero, del marinero que necesita llevar de un lado al otro al zorro, la gallina y el alimento para pollos. Entonces, ¿cómo hace él para que a medida que va desplazando uno al otro, va llevando uno de un lado a otro, pues no se va a generar ningún conflicto, ¿no? Entonces, aquí ya, por ejemplo, podemos empezar a hablar de un problema. Y si nos damos cuenta, aquí intencionalmente se han dejado una serie de bugs o de problemas, de errores de programación para que las personas cuando lleguen y lo vayan a aplicar se den cuenta que, por ejemplo, esto en principio no va a funcionar. ¿Sí? Con una adecuada prestación del conocimiento en programación, unas bases de programación o incluso unas bases en algoritmos, vamos a saber que siempre para poder iniciar una programación tenemos que tener un inicio, un activador, un elemento de control que nos permita empezar con esas acciones. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que el programa no está funcionando, pero pues encuentro unos elementos que deben estar encajados porque su forma sí nos los está indicando, pero que al final no están funcionando. Entonces, si podemos ver, aquí ya hice una pequeña activación, vimos que funcionó para el personaje del zorro, ¿cierto? Pero vamos a insistir en que solamente funcionó con el zorro. ¿Sí? Aquí lo importante, además de solucionar el problema que tiene el marinero, es también darnos cuenta que muchas veces los ejercicios que nosotros planteamos para el pensamiento computacional tienen que tener problemas intencionados para que el estudiante se devuelva, piense en ellos y genere una nueva estructura que visualmente observe qué es lo que puede estar pasando, que indague un poco más, que no se quede solo en lo superficial, en decir el programa o el software no sirvió, sino que además me interesa explorarlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si cambio valores? ¿Qué pasaría si yo en vez de, por ejemplo, no sé, por acá en vez de decirle que espere 3 segundos, le digo que espere un segundo? Entonces eso cómo me va a afectar la programación del objeto, en fin, ¿listo? Y finalmente, pues este es un programa que ya está predeterminado, simplemente estoy aquí jugando con valores.
como para darles a conocer qué es lo que estoy buscando con mis estudiantes, que no es solamente generar una actividad de programación, sino una actividad en la cual indaguemos, exploremos, modifiquemos y nos arriesguemos. Si se equivoca o si el programa sale mal, pues tenemos la ventaja de cerrar o guardar una copia de seguridad. Si no, pues ya sabemos que si llegó y falló el programa una primera vez, pues lo más aconsejable es que establezcan unas reglas para que este tipo de errores, si llegan a ocurrir, pues tengan como un punto de control. Aquí, bueno, ya hice todo el ejercicio de hacer la reconexión del programa, de hacer las respectivas conexiones, darme cuenta que ya hice un poco de indagación, de maquillaje, por ejemplo, que cambié tiempo, saber cómo funciona la cosa, para que finalmente lo podamos hacer funcionar. De aquí vamos a ver que el resultado final es que además de obtener una animación que me está dando la solución a un problema, también estoy invitando a que ellos exploren en lo que hay dentro de ese problema, en lo que se involucra para que esta animación funcione. Y listo. Como lo hemos podido ver, ahí tenemos la solución a nuestro problema. Esto es una animación. Si damos cuenta, no está programado para que tengamos diversas alternativas, sino simplemente es una pequeña animación a través de la cual yo puedo explorar el pensamiento computacional. Listo, para quienes deseen, igual la comparto en la parte de los comentarios y nada, pues quedaría pendiente de nuestra próxima sesión, de nuestro próximo encuentro y les recuerdo, eh, para la próxima clase, para el próximo momento virtual, cómo se aplicaría el pensamiento computacional a nuestras áreas del conocimiento. Listo, mi nombre es Jason Díaz. Les doy las gracias por haber compartido conmigo estos pequeños minutos. Nos vemos para la próxima sesión donde vamos a hablar sobre descomposición y donde ya vamos a hacer un ejercicio mucho más práctico del pensamiento computacional. Para quienes puedan y tengan la posibilidad, los invito a que descarguen en sus ordenadores, en sus computadores el programa de Scratch. La versión 3.0 actualmente ya se permite instalar en los computadores, en nuestros teléfonos móviles, smartphones y tabletas, pero si por alguna razón esto no es posible, ya incluso navegadores como Google Chrome, como Internet Explorer, como Opera, nos dan el soporte para que se pueda reproducir, no como apps, sino como elemento 2.0. ¿Listo? Mi correo, jdsamudio@educacionbogotá.edu.co. Les doy muchísimas gracias por estar acá, por este pequeño encuentro y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.